Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a explicar sobre la sentencia al caso de Ana Estrada. Iniciando con el primer punto, que son los antecedentes personales. Ana Estrada Ugarte fue una psicóloga que desde los 12 años fue diagnosticada con poliomielitis, una enfermedad degenerativa e incurable que debilita progresivamente los músculos. Con el paso del tiempo, Ana perdió la movilidad total del cuerpo y dependía de respirador mecánico y de cuidados constantes. A pesar de esta condición, Ana continuó trabajando como psicóloga desde casa, pero con el pasar de los años, su sufrimiento físico se volvió permanente. Ana siempre manifestó que quería decidir libremente cuándo y la forma de morir, porque consideraba que mantener su vida en ese estado no sería compatible con su dignidad humana. Continuando con el siguiente punto, dos hechos que originan el caso. El problema principal era que en el Perú no existe una ley que regule la eutanasia. Además, el artículo 112 del Código Penal castiga con prisión a quien causa la muerte de otra persona, incluso si lo hace por compasión. Esto significa que, si un médico ayudaba a Ana a morir, sería procesado penalmente. Frente a esta situación, Ana pidió al Estado que se respete su decisión de morir con dignidad y que no se sancione a los médicos que la ayuden. El punto 3. Partes procesales. Para hacer valer este pedido, en el año 2020, Ana Estrada, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial. La demanda fue dirigida contra 3 instituciones del Estado. La primera fue el Ministerio de Salud, la segunda institución, el Seguro Social de Salud, y la tercera institución, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estas entidades fueron demandadas porque son las que de alguna forma podían impedir o permitir que se cumpla su decisión médica. Y para finalizar con el punto 4, la pretensión de la demanda. En la demanda, Ana Estrada pidió principalmente 3 cosas. La primera fue que se reconozca su derecho a morir con dignidad como parte de su derecho a la vida y a la autonomía personal. La siguiente pretensión fue que se ordene al Estado respetar su decisión de acceder a la eutanasia. Y la tercera y última pretensión fue que se inaplique el artículo 112 del Código Penal en su caso particular, para que los médicos que participen en el procedimiento no sean sancionados penalmente. El objetivo no era que se legalice la eutanasia para todos, sino que se reconozca su derecho individual a decidir sobre su propia vida y su propio cuerpo. Ahora le doy pase a mi compañero. Muy bien, continuando con la exposición, Romero La Rosa y Ardel, quien les hablará va a argumentar sobre el trámite procesal y la primera instancia. La admisión del proceso de amparo. Como todos sabemos, la acción de amparo es una garantía constitucional que protege todos los derechos fundamentales todos los derechos que están en la Constitución. Bien, ahora, son derechos que no tienen que ver con tu libertad ni con tus datos personales. En primer lugar, la demanda de amparo fue admitida porque el juzgado advirtió que existía una posible afectación a los derechos fundamentales de Ana Estrada, especialmente en su derecho a una vida digna y al libre desarrollo de su personalidad. Al admitir la demanda, el juez ordena que se notifique a las entidades demandadas, el MINSA, el Salud y el Ministerio de Justicia, para que se presenten sus informes y contesten. Desde ese momento, el proceso se tramita con carácter urgente, como corresponde a los procesos constitucionales. Ahora, principales pruebas y actuaciones. Durante el trámite, la parte demandante presentó principalmente prueba documental, como informes médicos y certificados clínicos que demostraran
que demostraban la condición degenerativa y dolorosa que sufría Ana Estrada. También se incorporó sus declaraciones y su posición respecto a querer ejercer una muerte digna. Las entidades del Estado contestaron la demanda explicando su postura y cuestionando la procedencia del amparo. Al ser un proceso constitucional no hubo pruebas complejas ni audiencias largas, se trabajó sobre la documentación y argumentos jurídicos. En la primera instancia fue emitida el 22 de febrero de 2021. El juzgado declaró fundada en parte la demanda y reconoció que, en caso concreto de Ana Estrada, la aplicación del artículo 112 del Código Penal sobre homicidio piadoso vulnera su dignidad y libertad y a su libertad de decidir. Por eso, el juez ordenó inaplicar ese artículo solo para su caso y dispuso que Salud conforme una junta médica y elabore un plan para permitirle acceder a su procedimiento de eutanasia seguro y supervisado. Asimismo, ordenó que el MINSA valide ese plan y garantice que el procedimiento pueda ejecutarse. El recurso de apelación. Tras esta decisión, las entidades del Estado interpusieron un recurso de apelación, sostuvieron que el juez había excedido sus competencias y que el amparo no era la vía para ordenar medidas como esta, y que la sentencia podía afectar a la interpretación del Código Penal. Con el recurso el caso pasó a la Sala Superior para que revise la sentencia, debía confirmarse o revocarse. Muchas gracias. Continuando con la exposición, a mí me toca hablar sobre la segunda instancia y fundamentos jurídicos. Esta decisión del máximo tribunal, emitida en julio de 2022, ratifica el derecho fundamental de Ana Estrada a una muerte en condiciones dignas. Establece la firmeza del fallo judicial a su favor. El fallo de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema resolvió con 4 votos a favor, ratificando los aspectos claves de la sentencia inicial. Inaplicación del Código Penal. Se aprueba en parte la sentencia aplicando el control constitucional difuso. Declara la inaplicación parcial del artículo 112 del Código Penal, que tipifica el delito de homicidio piadoso, únicamente para el caso concreto de la ciudadana Ana Estrada. El reconocimiento de derechos. Se convalida el reconocimiento de derecho a Ana Estrada a decidir sobre el final de su vida mediante el procedimiento médico de la eutanasia. El procedimiento de la eutanasia. El fallo finaliza la consulta de la sentencia, permitiendo que ésta pase a la fase de ejecución, donde se ordena a entidades demandadas con MINSA y a Salud el cumplimiento de la sentencia, incluyendo la elaboración del protocolo y la conformación de comisiones médicas interdisciplinarias para la prestación de ayuda. Algunos fundamentos jurídicos más importantes de este fallo son derecho a la muerte en condiciones dignas. Este derecho central del fallo, aunque no está explícitamente mencionado en la Constitución peruana, el juez lo reconoce como un derecho fundamental autónomo derivado de otros derechos constitucionales: dignidad, autonomía y libre desarrollo de la personalidad. El principio de dignidad humana. El fallo interpreta que la dignidad en el contexto de una enfermedad degenerativa, incurable, que genera sufrimiento insoportable, incluye la facultad de ejercer la autodeterminación para poner fin a la vida cuando se considera que ésta ya no cumple con las condiciones dignas que la persona requiere. La autonomía y libre desarrollo de personalidad. El derecho al libre desarrollo de la personalidad implica que el Estado no puede imponer un proyecto de vida o muerte que sea contrario a las convicciones profundas de un individuo, especialmente cuando su condición médica es irreversible a un sufrimiento constante. La inaplicación de este artículo de homicidio piadoso es que se logra mediante la figura del control difuso de la constitucionalidad, una facultad judicial para no aplicar la ley cuando ésta contraviene la Constitución. El juez consideró que aplicar el delito de homicidio piadoso al personal médico que asista a Ana Estrada a su decisión de morir sería una violación de sus derechos a la dignidad y autonomía. Derecho a no sufrir tratos crueles e inhumanos, que se considera que obligar a Ana Estrada a continuar con su existencia, que le resulta incompatible con su dignidad debido a los sufrimientos físicos y psicológicos generados por esta enfermedad, que es incurable, constituye una amenaza de sufrir tratos crueles e inhumanos. Es por eso que la eutanasia se presenta en su caso como una forma de evitar prolongación de ese sufrimiento. Algunos derechos en conflictos son como el derecho a la vida, que implica un deber a la protección de la vida por parte del Estado, incluso en contra de su voluntad de su titular. Se interpreta como no una obligación a vivir,
sino como la libertad para decidir cuándo la vida ha dejado de ser digna para quien lo padece, sin que el Estado le interponga una forma de existencia. La dignidad humana, autonomía y libre desarrollo de la personalidad. El Estado debe proteger la dignidad intrínseca de la persona, lo que algunos interpretan como incompatible con la idea de disponer la propia vida. Se interpreta que la dignidad incluye autodeterminación para poner fin al sufrimiento incurable e insoportable, considerando que la prolongación forzosa de la vida se vuelva indigna para ella. Es por eso que el razonamiento judicial nos habla que la prioridad de la dignidad humana concluye que ante el diagnóstico de una enfermedad degenerativa es incurable, como la polimiositis, que es enfermedad que lleva Anne que genera un sufrimiento constante e insoportable de la elección de libre consciente, e informada Anne debe ser respetada como una manifestación de su dignidad y autonomía personal. En conclusión, el fallo de un reconocimiento de que en situaciones médicas terminales con sufrimiento intolerable, el derecho a la autonomía del paciente para decidir sobre el fin de su vida es un aspecto intrínseco de su dignidad humana, que debe prevalecer sobre la intervención paternalista del Estado. Buen día, estimado profesor. Hoy presentaré los aspectos más importantes relacionados con la ejecución de la sentencia, el resultado final del expediente, su impacto jurídico y social y finalmente las conclusiones generales sobre este caso histórico, ¿no? Vamos a detallar el cumplimiento y la supervisión de la sentencia. En primer lugar, la sentencia del 11º Juzgado Constitucional no solo reconoce derechos, sino que establece un sistema detallado de supervisión y control para garantizar su cumplimiento efectivo. Es decir, el juez ordena que una vez consentida la sentencia, ESALUC y el Ministerio de Salud conformen juntas médicas interdisciplinarias en un plazo de 7 días. Estas comisiones tienen funciones centrales, las cuales vamos a detallar. Es necesario elaborar un plan asistencial y técnico del procedimiento de eutanasia, diseñar un protocolo de ejecución que incluya acompañamiento, aspectos médicos y administrativos, y también designar a los profesionales encargados del acto, respetando siempre la objeción de conciencia. Todo este plan debe ser validado por el Ministerio de Salud, también en un plazo de 7 días, y el juez debe fijar plazos perentorios y obligatorios para evitar que la sentencia quede sin efecto. Vale decir que este nivel de detalle muestra una ejecución judicial activa, orientada a garantizar que la decisión de la paciente no enfrente obstáculos burocráticos. Asimismo, el resultado final de este expediente, en relación a su resultado, la sentencia declara la demanda fundada en parte, pero con efectos trascendentales. Es decir, el juez ordena la inaplicación del artículo 112 del Código Penal que sanciona el homicidio pedoso, exclusivamente para el caso de Anne Estrada. Esto significa que cualquier profesional médico que participe en el procedimiento no podrá ser procesado penalmente. Además, la sentencia reconoce su derecho a una muerte en condiciones dignas, derivado de los principios de dignidad, autonomía, libre desarrollo de la personalidad y a no sufrir tratos crueles o inhumanos. El fallo obliga al Estado, a través del MINSA y de Salud, a respetar su decisión y a organizar todo lo necesario para que el procedimiento pueda ejecutarse en el momento y forma que ella lo decida. Finalmente, se ordena que el Ministerio de Salud elabore una directiva nacional para regular procedimientos similares en otros casos que también cuenten con reconocimiento judicial. Sobre el impacto jurídico y social de este caso. El impacto del caso es profundo tanto a nivel jurídico como social. En el plano jurídico, se convierte en un precedente histórico en el Perú, pues por primera vez un juez ordena inaplicar una norma penal para permitir la eutanasia en un caso concreto. Además, fortalece la figura del control difuso y muestra cómo la Constitución puede prevalecer sobre una ley, vale decir, una ley penal, cuando ésta afecta a derechos fundamentales. Este expediente también genera un efecto de irradiación, es decir, no crea jurisprudencia obligatoria, pero sí abre un camino interpretativo para otros jueces y para el desarrollo de políticas públicas, ¿no? En el plano social, el caso coloca en la agenda pública el debate sobre la muerte digna, la calidad de los cuidados paliativos y el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida en situaciones extremas. Asimismo, las realidades de quienes padecen enfermedades degenerativas, promoviendo empatía y reflexión social sobre los límites de la medicina y la autonomía humana. Finalmente, vale decir en este caso histórico, estimado profesor, vamos a abordar las conclusiones generales, a las cuales podemos resaltar 4 conclusiones principales en este caso emblemático en nuestro país. Este expediente constituye un hito jurídico porque por primera vez el Estado peruano se ve obligado a ejecutar un procedimiento de eutanasia de manera legal y supervisada.
La sentencia demuestra que la dignidad humana y la autonomía pueden justificar la inaplicación excepcional de una norma penal que en el caso concreto generaba una afectación desproporcionada a los derechos fundamentales de un paciente. El fallo no queda en una declaración teórica, establece mecanismos concretos de ejecución, garantizando que el derecho reconocido pueda hacerse realidad. Finalmente, el caso abre la puerta al debate legislativo y social sobre la eutanasia en el Perú, obligando al Estado a repensar sus políticas de salud, cuidados paliativos y derechos humanos en el final de la vida.